Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. Es un privilegio, una bendición estar acá entre ustedes para compartir la palabra del Señor. Y le invito a abrir sus Biblias en el libro de Hechos, capítulo 16, versículo 6 al 10. Aunque vamos a utilizar el resto del capítulo, pero para la lectura bíblica, acá nos da la idea del contexto. Dice las Escrituras de la siguiente manera: y atravesando Frigia, la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pies, rogándole y diciéndole: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que le anunciásemos el Evangelio. Oremos. Oh buen Dios y Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por las Escrituras que tú nos has dado, porque en ella encontramos consejo, sabiduría, pero también en tu palabra encontramos desafíos que nos mueven a cumplir tu gran comisión. Gracias te damos por todo. Y te ruego que en esta mañana tú utilices tu palabra para hablar a cada uno de nuestros corazones. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Nos encontramos en el segundo viaje misionero. Como sabemos, este libro de Hechos es un libro histórico, en donde narra todos los acontecimientos que ocurrió después de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Algunos dicen que son los hechos de los apóstoles, otros dicen que son los hechos del Cristo resucitado. Pero a lo largo de todo el texto, no solamente vemos el actuar de la iglesia, sino que vemos una continuidad en la obra del Señor. Una continuidad que no se detiene. Una continuidad que impulsa a cada creyente a cumplir la misión de Dios en medio nuestro. El segundo viaje misionero se desarrolla en la confirmación de las iglesias que ya se habían establecido, con un extraordinario equipo misionero. El primer misionero es Dios y sus acompañantes, sus colaboradores, somos nosotros. En este caso, el apóstol Pablo, el hermano Silas, un joven Timoteo y un doctor que en estas líneas se suma al equipo misionero. Un apasionado apóstol, un hermano fiel de la iglesia, un joven que representa a las nuevas generaciones y un doctor para cuidar todas las dolencias y todos los golpes que ellos recibirían haciendo o cumpliendo la obra del Señor. En este viaje misionero aprenderemos y veremos cómo Dios ejecuta su obra, cómo Dios usa a sus siervos, compartiendo el poderoso evangelio de Cristo. Ahora cabe una pregunta. ¿Le gustaría a usted descubrir en la Biblia los testimonios de la obra de Dios en nosotros? Pues por esa razón he titulado ese mensaje como ya se lo he mencionado. En primer lugar, veremos un testimonio divino. El testimonio de Dios diciendo: yo estoy en mi obra guiando todo lo concerniente
al trabajo que Él está haciendo en medio nuestro. La misión de Dios es su misión y es por ello que debemos ver la evidencia de Dios en su propia obra. Ahora, hay tres cosas fundamentales que debemos aprender acá. La primera es la especial guía de Dios. Las negativas de Dios son parte de su voluntad. ¿Cómo podemos entender que Dios no le permitió dirigirse a otro continente, a unos misioneros, a unos apóstoles que querían llevar el mensaje de salvación a otras latitudes? Dice el versículo 6, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, le fue prohibido por el Espíritu hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Entonces, el Espíritu Santo les prohibió hablar la palabra de Dios y luego como que le colocó obstáculos para que ellos no pudieran seguir y entrar a otro continente. La guía de Dios en medio de su obra no solamente se ve cuando las puertas son abiertas. Muchas veces nuestras oraciones son para que todas las puertas se abran y eso lo interpretamos como que Dios está guiando nuestros pasos. Pero en esta ocasión, Dios no está abriendo las puertas. Dios no está colocando las personas para que ese viaje misionero se le facilitara al equipo misionero, sino que pareciera que el mismo Dios está poniendo obstáculos en donde le está diciendo no es hacia esa dirección. Entonces, las negativas de Dios son también parte de su voluntad, de conocer su voluntad. Muchas veces nosotros oramos al Señor y le decimos, Señor, si tú muestras tu camino, yo sé que tú vas a abrir las puertas. Tú vas a poner ángeles alrededor de mí y tú vas a abrir las puertas. Pero en estas ocasiones pareciera que Dios cerró las puertas y Dios envió ángeles para cerrar los caminos. ¿Cómo podemos interpretar en la vida cristiana no solamente los asuntos positivos, sino también los asuntos negativos en donde son parte del guiar de Dios? Entonces entendemos acá que el Espíritu Santo le estaba guiando al equipo misionero para el establecimiento de su obra. En este contexto, Dios le estaba diciendo, no es hacia esa dirección. Lo segundo, en donde vemos plasmado el testimonio de Dios, es en la visión de Dios. Es Dios quien nos muestra su voluntad. El apóstol Pablo, imagino que en todas esas noches, preocupado, un misionero, un apóstol, deseoso de predicar el evangelio, viendo cómo se le cierran las puertas. ¿Cómo se cierran las puertas? Imagino que el apóstol Pablo estaba preocupado cada noche, orando cada noche, diciéndole al Señor, Señor, ¿qué pasa? Incluso podrían pedirle al Señor, el Señor reprende a Satanás, porque pareciera que es obstáculo. Pero no solamente la guía de Dios la vemos como se manifestó en este texto, sino que el Señor cuando nos dice no, Él también nos indica el camino por el cual sí. Es Dios quien nos muestra su voluntad. Una noche, dice el versículo 9, y le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciéndole, pasa a Macedonia y ayúdanos. Un hombre macedonio puesto en pie, pidiéndole al apóstol Pablo, diciéndole, pasa a Macedonia y ayúdanos. ¿Y quién era este hombre macedonio? Un hombre macedonio probablemente era un color de piel, probablemente era una forma de vestir, probablemente era una forma de hablar. Un hombre macedonio, una cultura, un dialecto, una piel, una forma de pensar, una cosmovisión que le pide al apóstol Pablo,
pasa a Macedonia y ayúdanos. Entonces, es Dios quien muestra su camino, es Dios quien muestra su voluntad. Y qué extraordinario cuando es Dios quien le da esa visión al hombre de Dios para guiar su obra o la obra del Señor. Es interesante que es Dios quien nos muestra, es Dios quien pone en nuestro corazón, es Dios quien pone en nuestra mente las decisiones que nos van a traer paz y tranquilidad. Paz y tranquilidad en el momento en donde no sabemos hacia dónde acudir. Es la visión de Dios que va a traer paz a nuestro corazón y tranquilidad porque vemos claramente hacia dónde nos está guiando nuestro Señor. Lo tercero es la unidad del Espíritu Santo de Dios en medio de su visión. Fíjense que los que comenzaron el viaje misionero era el apóstol Pablo y el hermano Silas. En el camino se agregó un joven que estaba en proceso de formación, el joven Timoteo, que ya pertenecía a ese equipo misionero. Pero en ese momento se agrega el doctor Lucas. Y fíjense cómo el equipo llegó a la conclusión de que lo que Dios le había mostrado al apóstol Pablo era parte de su dirección hacia lo que él quería que este equipo hiciera. Y dice la Biblia en el versículo 10, y cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que le anunciásemos el Evangelio. Fíjense los plurales. Ahora, aquí no está indicando que existe un nuevo miembro en el equipo misionero, sino que hay un acuerdo en donde todos tuvieron por cierto que lo que había visto el apóstol Pablo venía del Señor. Y eso es parte de la guía del Señor. Eso es parte del testimonio del Señor. No solamente guiándonos, no solamente mostrándonos, sino que el equipo misionero estaba en todo acuerdo que lo que Dios le había mostrado al apóstol Pablo era lo cierto. Y es allí donde recordamos el Salmo, donde dice, mirá cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y es que la armonía de Dios nos lleva a un consenso. Y pareciera que estos eran hermanos bautistas, ¿no? Aunque en ese tiempo no existía el nombre bautista, pero fíjense que lo discutieron y el doctor Lucas dijo, también a mí y a los hermanos tuvimos por cierto que lo que vio el apóstol Pablo era una visión para todos nosotros. Entonces se embarcaron a anunciar el mensaje de salvación. Entonces el testimonio de Dios lo vemos en la guía de Dios, lo vemos en el ver lo que Dios quiere que usted y yo veamos. Y lo tercero, en las decisiones en donde el Espíritu de Dios nos lleva a un mismo sentir. Qué bueno, Dios guiando, Dios mostrando y Dios colocando en nuestros corazones un mismo sentir. Pero eso no solamente se ve en la obra misionera, sino que también se ve el testimonio humano. Dice la Biblia que después, zarpando pues a Troas, vinieron rumbo a Somatracia y el día siguiente a Neápolis y de allí ¿a dónde? A Filipos. La ciudad de Filipo gozaba de cualidades mineras extraordinarias, cualidades económicas muy particulares, cualidades políticas, ya que era una colonia romana. Y por ser una colonia romana, ese pueblo tenía muy buen nivel económico, pero también tenía unas libertades políticas. Por ejemplo, las personas que eran ciudadanos, que nacían en Filipo, se les consideraba romanos. Por lo tanto, no se le podía golpear en un juicio, no se le podía tratar como una persona de otros pueblos porque eran ciudadanos
romanos. La población de Filipos prácticamente estaba conformada en su mayoría por romanos, por macedonios y un pequeño grupo de judíos. ¿En dónde vemos esto? Dice la Biblia en el versículo 12, y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia. Y estuvimos en aquella ciudad algunos días, pero allí vemos luego el primer testimonio, una mujer piadosa en donde Dios abre su corazón. Lidia, una mujer que tenía una actividad económica que vendía telas de color púrpura. ¿Y por qué esta mención particular? Porque era un color que se le vendía a la realeza, no se le vendía al común, se le vendía a la realeza, por lo que esa actividad económica era una actividad económica que era exclusiva para las personas de dinero. No sabemos si ella era la dueña del negocio o era la encargada. Lo cierto que era una mujer que iba a la hora de la oración al lado del río. No sabemos qué tipo de árbol le daba la sombra, pero si estuviera aquí en Venezuela seguro era una mata de mango. Allí no había sinagoga, porque lo que se requería para una sinagoga era por lo menos tener 10 hombres. Esta mujer estaba allí en la hora de la oración, buscando del Señor, pero no conocía al Señor. Y dice la Biblia, entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que le anunciásemos, para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y esto es un buen testimonio. En las calles nosotros vamos a encontrar muchas personas que no tienen un mal testimonio, que no tienen una vida pasada que le avergüence, sino que son trabajadoras, están buscando del Señor, pero no conocen a Cristo Jesús. Estas personas necesitan a Cristo Jesús. Dice la Biblia que el Espíritu Santo abrió su corazón y la capacitó para que ella estuviera atenta al mensaje del Evangelio, para que ella pudiera recibir a Cristo Jesús. Efectivamente ocurrió así, tanto así que obligó al equipo misionero a que se quedaran en su casa para que hicieran un trabajo misionero en esa ciudad. Entonces vemos allí el primer testimonio, el testimonio de Lidia. El segundo testimonio, el testimonio de una mujer liberada por un espíritu de adivinación. Todos los días el apóstol Pablo y el equipo salían a predicar el Evangelio y al mismo tiempo una mujer con espíritu de adivinación decía: aquí vienen los santos hombres de Dios que anuncian el Evangelio. Todos los días el mismo mensaje. Hasta que el apóstol Pablo se regresó y reprendió ese espíritu de adivinación, ese espíritu de pitonisa, que quedó esa mujer liberada en el nombre de Cristo Jesús. Muchas personas hoy están atormentadas por Satanás. Una persona que está atormentada por Satanás no duerme, tiene episodios fuertes. Si imagínense que un ser que es de naturaleza inmunda habite en un cuerpo, ¿tendría paz esa persona? ¿Tendría tranquilidad? ¿Pasaría una noche tranquila? No. Era una mujer que era esclava y era una mujer que era poseída. Daba gran ganancia, pero ella en ese momento, en el nombre de Cristo Jesús, quedó liberada. Y es lo que hace Cristo Jesús cuando llega a los corazones de las personas. Quedan libres en el nombre de Cristo Jesús. Luego vemos a unos hombres que oyen atentamente en medio de un mundo oscuro. Y yo le llamo a este testimonio el testimonio anónimo. Dice la Biblia que cuando estos mercaderes que tenían esta mujer con espíritu de adivinación
vieron que perdieron su ganancia, agarraron al equipo misionero, lo golpearon, lo llevaron a un juicio y lo metieron en la cárcel. Lo metieron en la cárcel, en el lugar más escondido de la cárcel, en la máxima seguridad. No solamente lo metieron en la cárcel, sino que le colocaron grilletes para que no se escaparan. Pero dice la Biblia, en el versículo 25, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Yo no puedo decir qué preso pudo aceptar a Cristo Jesús en medio de ese lugar oscuro. La cárcel antiguamente era un hueco en medio de una pared, en donde le colocaban rejas, en donde le colocaban compartimientos y allí colocaban a las personas. No eran lugares con luz, no era un lugar donde habían derechos humanos, no era un lugar confortable, era un lugar donde estaban personas que habían cometido delitos, asesinatos, habían cometido robo, habían estafado, habían hecho lo malo. Pero en las cárceles también hay personas como el apóstol Pablo, personas inocentes en donde la justicia no hace su labor. Fíjense, mis hermanos, que a medianoche, en medio de la oscuridad, en medio de personas que han vivido lejos del Señor toda su vida, los hombres de Dios comienzan a cantar himnos y comienzan a orar. Y eso es extraordinario, porque en la forma en que está escrita, en donde los presos oían atentamente, no solamente era como que estaban escuchando la canción, sino deteniéndose, como decía el director, cuando estemos entonando el himno, entendamos lo que estamos cantando. Y prácticamente era lo que estaban haciendo los presos. Oían atentamente los cantos y las oraciones. Yo soy hijo de pastor. Mi papá en su juventud o en su niñez tuvo una niñez muy sufrida. Sufrida porque mi abuelo en aquel entonces tenía sus tierras, pero permitía que la guerrilla utilizara sus tierras. Tenía muy mala vida, mi abuelo. Esa mala vida llevó a que mi abuela perdiera la razón y mi papá con sus hermanitos fueran a parar a un internado. Imagínense todo lo que ocurre en un internado. Mi padre me cuenta su testimonio, que dice que él salió de ese internado con mucho rencor, con mucha rabia, no solamente hacia su padre, hacia su madre, porque prácticamente se sintió abandonado. Él también sentía una rabia hacia Dios, un rencor hacia Dios, porque pareciera que el mundo, Dios mismo lo había abandonado. Pero él cuenta que en su juventud escuchó a un grupo de evangélicos cantando esta canción. Si tú buscas la paz, entrégate al Señor, solo Él te la dará y te llenará de amor. Esa canción retumbaba en sus oídos, retumbaba en su mente, retumbaba en su corazón, porque no es cualquier canto, es un canto que habla de la palabra del Señor, en donde dice, si tú buscas la paz, entrégate al Señor, solo Él te la dará y te llenará de amor. Probablemente estos hermanos que la estaban entonando ni siquiera tenían idea de que ese joven en una esquina estaba escuchando el canto. Pero dice en su testimonio que fue uno de los primeros mensajes del Evangelio que llegó a su corazón y luego recibió a Cristo Jesús. Y fue parte del equipo misionero de la primera iglesia bautista de Venezuela en Acarigua, estado portuguesa, pastoreado por el pastor Manuel de Armas Gómez. Eso es lo que hace Cristo Jesús. El testimonio de cómo Dios transforma nuestras vidas, cómo Dios llegó a su vida. Ahora, este no es el único testimonio en Filipos. Tenemos el testimonio de Lidia, tenemos el testimonio de la mujer que ha sido liberada en nombre de Cristo. También tenemos el testimonio anónimo de esas personas que escucharon el Evangelio,
pero que no sabemos quién recibió a Cristo Jesús. Lo cierto es que Dios no obra por casualidad en estos contextos. También vemos, mis hermanos, que de repente vino un terremoto. Se movió la tierra, se abrieron las rejas, se abrió las cadenas y el soldado pensó que los presos se habían escapado. En medio de una movida de tierra, en medio de un gran polvorín, en medio de ver las rejas abiertas, este soldado concluyó en su mente que no le quedaba otra cosa sino quitarse la vida. Al tomar la espada, se escuchó una voz desde el fondo de la cárcel que decía: no te hagas ningún mal. Todos nosotros estamos aquí. Y qué buen mensaje de la iglesia para este tiempo. No te hagas ningún mal, Venezuela. Nosotros estamos aquí. El cuerpo del Señor, los misioneros del Señor, los cristianos, los discípulos de Cristo, debemos decirle al mundo que quiere quitarse la vida, que camina hacia el suicidio, debemos decirle: no te hagas ningún mal. Nosotros, los cristianos, los discípulos de Cristo, estamos aquí. Dice la Biblia que inmediatamente este soldado comenzó a gritar y a decir: ¿qué puedo hacer para ser salvo? Estoy seguro que no eran los únicos que escuchaban los cantos y las oraciones los presos, sino que este soldado que estaba cuidando a todos los presos también oía los cantos y las oraciones. Porque ¿cómo puedo entender que su reacción fue: ¿qué puedo hacer para ser salvo? El apóstol Pablo le dijo: cree tú y toda tu casa será salva. Qué hermosa promesa. Cree tú y toda tu casa será salva. Hay quienes caminan por años esperando esta promesa, esperando que su hermano, su madre, su padre llegue al conocimiento del Señor, sus hijos. Pues no desmaye, hermano. Usted debe seguir orando por sus familiares, porque es parte de una promesa. Cree tú y toda tu casa será salva. Entonces, ¿cuál es su testimonio? El testimonio de este hombre fue que creyó en el Señor Jesucristo. Le pidió al apóstol Pablo y al equipo misionero que fueran a su casa. Lavó sus heridas y fue una vigilia esa noche. Una vigilia de testimonio, una vigilia de compartir todo el evangelio para que él luego en la mañana le llevara nuevamente a la cárcel. Qué hermoso testimonio. En tercer y último lugar, mis hermanos, vemos el testimonio de una iglesia. Porque estas personas que recibieron a Cristo no se quedaron allí. Allí se conformó una iglesia, que luego el apóstol Pablo dirige una carta a estos hermanos. ¿Qué carta le escribe el apóstol Pablo? A la iglesia de Filipos. Una extraordinaria carta. La carta del gozo. Casi no hay reprensiones, algunas interpretadas, en donde el apóstol Pablo, mira, dile a tal hermano y a este hermano que mejoren, pero casi no hay reprensión. Una carta, mis hermanos, que habla de la calidad de iglesia que estaba en este pueblo. La iglesia que estaba en Filipo era una iglesia diferente y extraordinaria. El apóstol Pablo llegó a amarla de manera especial. Era una iglesia unida, generosa, comprometida con la obra misionera. Tanto que el apóstol Pablo dice: ustedes son los que han enviado ese socorro, esa ofrenda para la obra del Señor. Pues esta carta, la carta que le escribió el apóstol Pablo a esta iglesia, es la que tiene más versículos memorizados y citados en la vida cristiana.
Y usted podría decirme, pastor, pero ¿cómo usted llegó a esa conclusión? Y le quiero pedir que haga una tarea. Filipenses tiene muy pocos capítulos, apenas 4 capítulos. Cuando llegue a su casa, lea Filipenses y marque todas las referencias que usted se sabe de memoria. Le voy a leer algunas. Y dice, en el capítulo 1, versículo 6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo. ¿Se sabe ese versículo? El 9, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. ¿Se sabe también ese versículo? Algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Otro versículo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Haya pues este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó. Y luego termina ese precioso pasaje diciendo, hasta que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Este pasaje de Filipenses es quien nos enseña que todo lo podemos en Cristo porque Él nos fortalece. He aprendido a vivir en abundancia y en escasez. En esto pensad, mis hermanos, qué testimonio tan extraordinario de esta iglesia. Porque vemos del testimonio de Dios que sale de la mente de Dios y del corazón de Dios. Conduce a su siervo, al equipo misionero. Hacen su obra. Llegan a una casa, llegan a un lugar, hacen su obra y comienza a formarse la iglesia del Señor. Una iglesia local. Pero que luego, mis hermanos, nos convertimos en cartas abiertas, leídas por todos. ¿Cuántos años se está cumpliendo la iglesia central? Ustedes son una extraordinaria iglesia que no pueden detenerse en el cumplimiento de la obra del Señor. Fui pastor en Ocumare del Tuy y con esto termino. Y en uno de esos barrios una mujer conoció al Señor. Una mujer muy pobre. Muy pobre. No se imagina la pobreza de esta mujer. Una mujer anciana. Que cada cierto tiempo me decía, pastor, estoy vendiendo tetas de hongo. Y todo lo que vendí, quiero que sea usado para que otros conozcan de Cristo. Ese deseo de esa hermana, de que otros conozcan de Cristo,
Ya ella no podía evangelizar. No podía salir a evangelizar, pero seguro podía orar. Y era una mujer de oración. Pero ella decía, no puede ser lo único que yo haga. Así que durante días y semanas vendía tetas, helados. Y eso lo llevaba a la iglesia y lo entregaba. Y decía, esta ofrenda es para que otros conozcan de Cristo. Y creo que si era capaz de nombrar al equipo misionero, también tenía que nombrar a esta hermana, porque ella era parte del equipo misionero que Dios utilizaba para que otros conocieran de Cristo Jesús. Dios les bendiga. ¿Cuál es su testimonio? ¿Cómo llegó usted al Señor? Hay algunos que llegan con su familia destrozada. Hay otros que llegan por situaciones muy complejas. Pero todos hemos llegado a Cristo. Todos hemos llegado a Cristo. Permítame orar por ustedes. Oh buen Dios y Padre Celestial. Gracias te damos, Señor, porque esta fue la primera iglesia en Europa. Y cuando vemos la historia, Señor, todo lo que tú hiciste en este lado del mundo, que hoy tenemos que agradecer a Dios por cómo tú guiaste a ese equipo misionero a dirigir sus pasos hacia otro continente. Porque hoy que estamos al otro lado del mundo, acá en Venezuela, hay una iglesia que da testimonio de tu obra en medio nuestro. Una iglesia que da testimonio porque tú llegaste a su corazón y le transformaste. Pero una iglesia también que da testimonio porque ella ahora se suma a ese trabajo misionero. Gracias te damos por todo. Todo esto te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga. Parte de ese trabajo misionero, mis hermanos, es que voy a dejar a los hermanos diáconos o al director de proclamación este folleto de Operación Andrés, para que en su plan de trabajo, en el momento que ustedes consideren, ustedes puedan hacer ese trabajo y cumplir también esa promesa que el Señor nos ha dejado. Cree tú y toda tu casa será salva. Usted puede anotar aquí a sus amigos y a sus familiares, comenzar a orar por ellos y comenzar a celebrar de que usted ya no viene solo a la iglesia, sino que usted viene con toda su familia y con sus amigos. Dios les bendiga.